Gloria a Dios por su palabra. Y ahora sí te invito a que tomes asiento, hermano, y que prepares tu corazón para lo que el Espíritu Santo quiere darte en esta mañana. A partir de este momento hemos entrado a disfrutar y a deleitarnos de la comida del Señor. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí tienen esperanzas? ¿Cuántos aquí tienen esperanzas? ¿Cuántos sabemos lo que es la esperanza? Ahora vamos a hablar de eso. Yo hago la siguiente confirmación. Creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas, hemos vivido momentos difíciles. En algunas temporadas, las cosas no nos han salido como nosotros esperamos. Quizá una relación que se ha roto, tal vez un tiempo de desempleo o un empleo que tenemos que no satisface nuestras expectativas y por eso nuestras finanzas se ven decaídas. Puede incluso ser una enfermedad, cosas que nosotros no esperamos y van pasando por nuestra vida. Es entonces cuando nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿por qué me sucede esto a mí si yo soy hijo de Dios? Si yo soy cristiano. La realidad es, hermano, que el ser un hijo de Dios no nos exime de tener problemas. Realmente la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no sigue a Jesucristo radica en que los hijos de Dios, cuando estamos en problemas, ¿a quién vamos? A nuestro Padre Celestial. Allí está la diferencia. Y eso lo hacemos porque creemos que Él es nuestro protector, que Él es nuestro ayudador. Posiblemente vamos a pedirle al Señor que nos proteja, que nos ayude, pero también es muy posible que vayamos a que el Señor nos responda esta pregunta: Señor, ¿por qué me suceden estas cosas a mí si yo voy a la iglesia todos los domingos, todos los viernes, no me pierdo un ayuno? Señor, ¿por qué me sucede esto a mí si yo soy discípulo de Jesucristo? Señor, ¿por qué me sucede esto a mí si yo diezmo, yo doy mis ofrendas, yo te adoro, yo te alabo? ¿Por qué yo me tengo que enfermar? Y buscamos la respuesta. Eso no está mal, porque Él es nuestro Padre. Nuestros hijos, cuando están en dificultades, ¿a quién buscan? A su Padre. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros buscamos a nuestro Padre Celestial. Ahora bien, ¿qué sucede cuando buscamos al Señor y no recibimos respuesta de su parte? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos abandonados, desamparados, desatendidos y probablemente sin esperanzas, porque no oímos la voz del Señor. Y necesitamos recobrar esas esperanzas para continuar caminando, porque si no, nos quedamos en mitad del camino. Necesitamos recobrar las esperanzas, necesitamos que nuestras esperanzas tomen vida nuevamente. Y solo el Señor puede hacer eso. En esta mañana yo quiero hablar de este tema: la resurrección de nuestras esperanzas. Y vamos a comenzar por decir lo que tenemos que tener en cuenta para que nuestras esperanzas vuelvan a la vida. ¿Qué significa resucitar? Algo que está muerto y ahora recobra vida. Nuestras esperanzas, para nosotros recobrar nuestras esperanzas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que afrontar ese problema. No nos sirve de nada tener un problema y hacernos la vista gorda diciendo, estoy bien. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien. No significa que tengo que andar por la vida como otras personas. Ay, bueno, aquí estoy, aquí voy, caminando. No, pero tienes que tener claro que tienes un problema o varios. Y tenemos que afrontar ese problema. Tenemos que rendirle cara a ese problema. En el texto que acabamos de leer, si nos dimos cuenta, es la continuación de lo que nos habló la palabra la semana pasada. Recordamos que Lázaro estaba enfermo. Marta y María mandaron a llamar a Jesús para que viniera a sanar a su hermano. Pero Jesús no vino enseguida. Y en el texto que acabamos de leer,
Hemos visto que finalmente Jesús llegó a Betania, lo dice el versículo 17. Jesús vino a Betania y María y Marta se enteraron, pero Marta salió a su encuentro, dice la palabra. Y aquí podemos notar la diferencia nuevamente entre estas dos hermanas. Eran dos hermanas que probablemente venían del mismo vientre y sin embargo eran diferentes. Ante las situaciones de la vida reaccionaban de diferente manera. María se quedó en casa. María era más tranquila, más paciente. Marta era más agitada, más impulsiva, era más movida. ¿Les recuerda de alguna Marta eso? A mí me recuerda de varias Martas que son muy parecidas, siempre están moviéndose, siempre están haciendo algo. Marta no esperó que Jesús llegara a su casa. Marta salió a buscar a Jesús cuando se enteró que Jesús ya estaba allí en Betania. ¿Qué nos dice esto, hermano? Así como Marta y María, nosotros muchas veces también podemos actuar. Fíjense que aunque ellas eran diferentes, las dos le hicieron la misma pregunta a Jesús cuando lo vieron. En esta oportunidad hemos leído de Marta, pero más adelante también María le hace la misma pregunta. Bueno, la misma pregunta no, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eran diferentes, pero ambas tenían la misma esperanza. Todos nosotros somos diferentes, pero todos nosotros tenemos esperanza. Y la mayor esperanza que tiene la iglesia Génesis, ¿cuál es? Que un día Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Esa es nuestra mayor esperanza. Marta y María, Marta le dice al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y eso podría sonar como un reclamo de parte de Marta a Jesús: Señor, te mandamos a llamar y no viniste. Y ahora mi hermano está muerto. Ya Jesús estaba en Betania, pero para Marta y María ya era demasiado tarde, porque su hermano ya había muerto. Y aquí hay algo que te quiero resaltar. En aquellos tiempos los judíos tenían una costumbre. Más que una costumbre, yo pienso que era una superstición. Ellos decían que cuando una persona se moría, el alma quedaba 3 días cerca de la tumba, con la intención de volver al cuerpo del muerto y que el muerto resucitara. El texto dice que ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Definitivamente Lázaro estaba muerto. Esa era la realidad. María y Marta tenían que enfrentar esa realidad. Y dice que hubo judíos que vinieron a consolarla, pero aquellas personas solamente podían hacer eso, consolarla, no podían hacer más nada. Nosotros podremos reaccionar de la misma manera. Señor, si tú hubieses estado, esto no me hubiese sucedido. Nosotros podemos preguntarle lo mismo al Señor. Y seguramente nosotros, cuando hemos tenido la pérdida de un ser querido, también tenemos tristeza en nuestro corazón. Sin embargo, aunque le preguntamos esto al Señor, puede ser que no encontremos la respuesta. No encontramos la respuesta, de alguna manera no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Para todos los seres humanos, la muerte representa que algo se acaba, algo se termina. Es normal que muchos sintamos temor de aceptar esa realidad. Es normal que todos tengamos miedo de aceptar la realidad de la muerte de un ser querido. Sin embargo, es la realidad que tenemos que aceptar. Y ciertamente hay personas que están a nuestro alrededor que pueden estar para brindarnos apoyo, pero ninguna palabra va a poder quitar el dolor y el sufrimiento que podemos sentir por la pérdida de un ser querido. Cuando un ser querido parte, desaparece de nuestras vidas, se ausenta de nuestras vidas el ánimo, y solo queda lugar para las lágrimas, para el sufrimiento, para las tristezas, para la lamentación. Y entonces empezamos a hacernos preguntas. Pero yo no sé si tú has tenido esa experiencia de haber perdido a un familiar o a un amigo. Sin embargo, lo que sí estoy seguro es que has vivido experiencias similares que te causan sentimientos similares a los sentimientos que nos produce la muerte. Experiencias como, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, la ruptura de una relación, puede ser un matrimonio, un noviazgo, quizá una amistad. Esos sentimientos que producen la muerte también nos los puede producir la pérdida
no física, sino la pérdida de una relación. También existe otro caso, por ejemplo, cuando una persona, un familiar, se aparta del camino del Señor. Eso nos trae sufrimiento, nos trae dolor. Si recibimos un diagnóstico de una enfermedad que no esperábamos, también sentimos sufrimiento y también sentimos dolor. Y aunque le clamamos al Señor, no escuchamos su voz. Pero nuestro deber es continuar clamando sin cesar para que el Señor en algún momento, mejor dicho, para que nosotros oigamos su voz. Porque el Señor siempre está ahí con nosotros, aunque nosotros no lo veamos. Dice que el Señor vino a Betania, pero antes se había tomado su tiempo. ¿Cuántos recuerdan la palabra de la semana pasada? Que nos decía, que en el texto decía, esta muerte es para glorificar el nombre del Señor. El Señor se tomó su tiempo y Marta y María esperaban que el Señor viniera a sanar a su hermano. Podríamos decir que ya le estaban reclamando, pero también podemos ver en el texto que Marta y María tenían fe en el Señor. Cuando le dicen, si hubieses estado aquí, quiere decir que ellas estaban seguras de que el Señor iba a sanar a su hermano. Ellas tenían fe, pero ellas esperaban que el Señor lo hiciera. Lo que pasa es que el problema de ellas es que limitaron el poder del Señor. Ellas pensaron que para que su hermano sanara era necesario que Jesús estuviera presente. Y hay un texto en la Biblia que nos habla que Jesús solo con una palabra sanó el hijo de una persona, sanó el hijo de un hombre. Ellas no pensaron nunca que Jesús desde donde estaba podía haber sanado a su hermano, sino que ellas necesitaban que Jesús estuviera presente. Imagínense si nosotros pensáramos lo mismo. Si nosotros creemos que Jesús obra solamente cuando está físicamente presente. El Espíritu Santo está en los corazones de cada uno de nosotros. Y así como Jesús en aquel momento estaba obrando, mientras Marta y María pensaba que Jesús no estaba haciendo nada, Jesús está obrando en el problema que tú estás teniendo durante este tiempo y en cada problema que tú puedas tener. Lo que pasa es que nosotros no podemos decirle a Jesús cómo tiene que resolvernos los problemas. A veces nos vemos orándole al Señor, Señor, pero hazlo de tal manera. Hazlo así, hazlo así, hazlo así. El Señor no lo va a hacer como tú quieres. El Señor lo va a hacer bajo su voluntad y a su manera. El Señor, claro que podía sanar a Lázaro. Mientras María y Marta creían que el Señor no estaba haciendo nada, el Señor estaba obrando. Ya el Señor estaba ejecutando un plan para glorificar el nombre del Señor, el nombre de Dios. En cada problema que cada uno de nosotros tiene, cada problema, cada dificultad, también es para glorificar el nombre de Dios. Porque solamente Dios puede ayudarnos a salir de las pruebas. ¿Y qué decíamos anteriormente? Que teníamos que afrontar la realidad. No vale decir todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Eso es positivismo. Y los evangélicos, los cristianos pentecostales, no practicamos el positivismo. Nosotros practicamos la fe en Jesucristo. Sabemos que Él siempre está obrando a su manera, aunque no lo podamos ver, como dice la canción. Aunque no lo pueda ver, yo sé que el Señor está obrando. Dice que Marta salió a su encuentro y decíamos anteriormente que muchas veces no oímos la voz del Señor, que le preguntamos, le pedimos y no oímos su voz. Tenemos que seguir buscando al Señor. Marta fue a buscar al Señor y que tuvo un encuentro con Jesús. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, nuestra fe va a desarrollarse y además vamos a recibir palabra del Señor que va a representar para nosotros una promesa de resurrección. ¿De cuál resurrección? De la resurrección de nuestras esperanzas. En el texto podemos ver, dice, entonces Marta cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Y dice más adelante lo que le dijo, Señor, si hubieses estado aquí. Mas también ahora sé, fíjense que cuando le dice, mas también sé ahora, sí Señor, no viniste a tiempo, mi hermano murió, pero yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a conceder. Y en esa frase estamos viendo que Marta de alguna manera seguía teniendo esperanzas en el Señor. Podríamos pensar que ella
Yo al momento pensé, bueno, Marta como que le iba a pedir que resucitara a su hermano, porque le dice, yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a conceder. Pero si leemos más adelante, Marta no pensó nunca en que Jesús podía resucitar a Lázaro. Y fíjense que le dice todo lo que tú le pidas al Señor, pero por su mente no pasó, estaba excluido el resucitar a Lázaro. Para ella no había esperanza de que Lázaro resucitara, pero el Señor resucitó a Lázaro. Muchas veces nosotros vemos perdido nuestro matrimonio. Muchas veces nosotros vemos perdido nuestro empleo. Nos suceden cosas que de repente nos hacen sentir que ha llegado el final. Y como no oímos la voz de Jesús, creemos que todo se acabó. Pero el Señor puede resucitar tu matrimonio. Y lo digo con propiedad, el Señor puede resucitar tu matrimonio, porque lo primero que va a resucitar son tus esperanzas en que tu matrimonio no termine. Los que están casados, obviamente. El Señor puede resucitar cualquier cosa que tú hayas dado por muerta, cualquier cosa que tú hayas dado por terminada, el Señor lo puede resucitar. Y el Señor, cuando Marta le dice al Señor que ella piensa que Él puede conseguir todo, el Señor le dice, tu hermano resucitará. Y ahora quiero que nos centremos en esto, porque el Señor le dice, tu hermano resucitará. Y Marta, en medio de alguna manera, desesperación tal vez, o en medio de sus conocimientos, Marta le responde, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Es evidente que Marta sabía que nosotros todos, los que estemos muertos cuando Cristo venga, vamos a resucitar en el día postrero. La palabra dice que los que murieron en Cristo van a resucitar para ir a vivir con Él, y los que no murieron en Cristo resucitarán para condenación. Es evidente que Marta sabía esto. Probablemente lo conocería del Antiguo Testamento, o seguramente lo escuchó decir de Jesús, porque Jesús era amigo de la familia. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Jesús era amigo de la familia y Jesús les enseñaba, era su maestro. Probablemente ella ya sabía eso. Bueno, probablemente no, aquí lo está diciendo. ¿Qué nos demuestra esto, hermanos? El Señor le dice, tu hermano resucitará, y ella le responde que ella lo sabe porque va a resucitar en el día posterior. Ella no está entendiendo que Jesús le está diciendo que su hermano iba a resucitar. Lo que esto nos dice es que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, necesitamos conocer la palabra como lo conocía Marta, pero también necesitamos oír la voz del Espíritu Santo. Son necesarias las dos cosas para entender lo que el Señor está diciendo. Si Marta sabía que en el día postrero íbamos a resucitar, Marta lo que no hizo fue oír lo que el Señor le estaba diciendo. Yo creo que si nosotros nos hubiesen dicho, tu hermano resucitará, de alguna manera se te prende en la mente que tu hermano Lázaro iba a levantarse. Pero para ella eso no era factible, nunca fue factible. Sin embargo, Marta continuaba desarrollando de alguna manera la esperanza que Jesús estaba sembrando en ella. Dice que el Señor, cuando le dijo esto, de alguna manera le estaba dando la esperanza de que su hermano se iba a levantar de la tumba. Yo quiero que tú ahora en tu mente, de alguna manera, pienses en algún problema que puede estarte ahora agobiando, o que tengas esto con presente para cuando venga un problema a tu vida. Y te des cuenta que aunque el problema esté allí, el Señor lo puede resucitar. Y digamos que a lo mejor no. Y digamos que, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si no sucede así? Bueno, lo importante de esta palabra en esta mañana es que nos llevemos que nuestras esperanzas siempre van a resucitar. Nuestras esperanzas siempre van a estar vivas, porque nuestra mayor esperanza es que Cristo vendrá a buscarnos un día y nos iremos con Él a reinar en los cielos. Para ir acabando, el Señor, cuando Marta le dijo esto, el Señor le responde con otra enseñanza. ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. Sí, Marta, tu hermano va a resucitar. Ella le dice, en el día postrero vamos a resucitar todo. Y el Señor le dice, sí, yo soy
la resurrección y la vida. Vamos a volver a leerlo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Marta conocía lo que el Señor le estaba diciendo. Y es increíble, porque a pesar de que Marta todavía no había entendido, la respuesta de Marta al final fue, ¿cuál? Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? A raíz de la desobediencia de Adán y Eva, todos los hombres estábamos muertos. La humanidad rompió su conexión con Dios y todos estábamos muertos. Cada uno de nosotros estaba muerto en el pecado. Pero Jesucristo vino a la tierra y nos rescató. Nos dio una nueva vida y vida en abundancia, como dice la palabra. El Señor nos alcanzó y nos resucitó. Todo el que ha aceptado a Cristo en su corazón ha pasado a una nueva vida. ¿Qué es la resurrección, hermanos? La resurrección es el vínculo entre la muerte y la vida. Para que haya vida, para que haya resurrección, tiene que haber primero una muerte. Y de la resurrección comienza la vida. Todos sabemos que cuando hablamos de la resurrección y que nos vamos a resucitar en el día postrero, obviamente eso es bíblico, está en la Biblia y eso va a suceder. Pero la vida que Jesús nos dio, nosotros pasamos a la vida eterna, es cuando nos vayamos de este mundo. No, cada uno de nosotros ya forma parte de los que estamos viviendo la vida eterna. La semana pasada la palabra nos decía que la muerte no era el final. ¿Cuál muerte? La muerte física. Siendo que el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Si Jesús no, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. No está diciendo, yo soy usado por Dios para resucitar a alguien. Eso lo podría haber dicho Elías y Eliseo. ¿Cuántos se acuerdan de Elías y Eliseo? Jesús no está diciendo esto de esa manera, yo soy un siervo que resucita a la gente. No, yo soy la resurrección y soy la vida. Siendo que Jesús es la vida y que su Espíritu Santo está en nuestros corazones, nosotros tenemos vida. Y el Señor quiere que nosotros vivamos esa vida. Sí, pastor, pero es que con todos los problemas que yo tengo, usted no sabe. Pero Cristo está en tu corazón y tú tienes vida. Y ciertamente cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, nos iremos con Él. Pero el Señor quiere que todos nosotros vivamos una vida plena también aquí en la tierra. No se trata de centrarnos en la religiosidad y decir, no, pero es que se trata de la vida espiritual. Claro que sí, pero también aquí en la tierra. Tú tienes un cuerpo, un alma y un espíritu, y tu espíritu está vivo. Y si el Espíritu Santo está en tu corazón, tú tienes vida. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, es porque Él quiere que nosotros entendamos que a pesar de los problemas, que a pesar de todas las dificultades, que a pesar de todas las pruebas, nosotros podemos vivir la vida. La muerte no es el final. Y la resurrección de la esperanza la trae Jesucristo a nuestras vidas. ¿Creemos esto, iglesia? El Señor le dijo a Marta, ¿crees esto? ¿Qué respondió Marta? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Desde el año pasado, la iglesia Génesis hemos estado trabajando bajo la visión de conocer a Jesús, de mirar su cruz. Y yo creo que a estas alturas ya nosotros debemos haber conocido a Jesús en cada una de las cosas que hemos estudiado. ¿Cómo? Como el Hijo de Dios primeramente, como el Mesías, como nuestro Salvador. Porque si nos hemos quedado, iglesia, en conocer a Jesús como nuestro ayudador, que lo es, como nuestro protector, que lo es, como nuestro proveedor, que también lo es, y solo nos hemos quedado allí, vamos a limitar el poder de Dios como lo hicieron Marta y María.
Si nosotros conocemos a Jesús como el Todopoderoso, como el Hijo de Dios, como el Mesías enviado, entonces nosotros vamos a entender que nuestras esperanzas continuarán vivas hasta que Él venga a buscarnos. Hay una diferencia entre la fe y la esperanza. ¿Qué es la fe, hermano? Sí, dice la palabra. La fe es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. No lo sabemos, lo dije al revés, creo. Bueno, ya saben que yo soy un lío con estas cosas, ¿no? De aprenderme las cosas de memoria. Yo tengo fe en Jesús, pero yo espero que Él venga a buscar a su iglesia. Esa es la sutil diferencia que hay entre las dos. Marta y María tenían fe en que Jesús podía sanar a su hermano. Y ellos esperaban que Jesús lo hiciera. ¿Qué pasó cuando no vino? Que sus esperanzas se fueron al suelo. ¿Qué pasa cuando Jesús no responde algo que nosotros le pedimos? Nuestras esperanzas se van al cielo. Pero en esta mañana el Señor quiere que tú y yo recobremos esas esperanzas. Que tú y yo entendamos que ningún problema es imposible para el Señor solucionarlo. Ninguna dificultad que tú estés viviendo en esta mañana o en estos días o que vayas a vivir mañana será imposible para que Dios la pueda solucionar. Será imposible para ti, será imposible para mí. Yo no puedo solucionar mis problemas, solo Dios puede hacerlo. Lo que pasa, iglesia, es que tenemos que centrarnos en que Él obra a su tiempo y a su manera. Aunque no podamos verlo, Él siempre está obrando. Y lo dice la palabra. En una oportunidad, cuando pasa el tiempo y vemos la solución que Dios le da a nuestros problemas, entendemos el porqué. Recuerdan que al principio hablábamos que decíamos, oye, ¿por qué me pasa esto? En una oportunidad alguien dijo que cuando te suceda un problema, no le preguntes a Dios por qué, sino para qué. Y la gente dijo, amén. Yo fui uno de los que dije amén. Pero yo mientras preparaba esta palabra, yo decía, claro, qué fácil es que se te muera tu madre y tú le digas al Señor, ¿para qué se murió mi madre? Hay un para qué, pero no nos engañemos. Nosotros no tenemos la capacidad de buenas a primeras decir para qué y empezar a analizar para qué. Nosotros lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? No para qué. Eso es muy difícil. Esa pregunta resulta bastante difícil. En cambio, hay otra pregunta que podríamos hacerle al Señor. En vez de preguntarle ni por qué, ni para qué. Señor, ¿qué debo hacer para creer que esto también va a pasar? Y caer en cuenta. En una oportunidad, porque luego nos vamos a recibir respuesta de lo que nos está sucediendo. Yo no sé si yo he contado esto por acá. Cuando nosotros vivíamos en Venezuela, fuimos víctimas de la delincuencia. A las 3 de la mañana alguien se metió por la ventana de nuestra casa y yo mientras dormía, cuando me desperté, la luz de la cocina estaba encendida y yo me asusté porque yo siempre apago todas las luces. Cuando yo abro los ojos, me levanto y voy a la cocina. Y cuando entro a la cocina veo la ventana estaba cerrada, pero cuando yo giro para volver a mi habitación, había un chico en el salón con una pistola en la mano y me estaba apuntando y me dijo que no gritara, lo dijo en silencio. Y en aquel momento yo me sentía que estaba con una pesadilla. Yo decía, esto no puede ser verdad. En ese momento lo único que me vino a la mente es decirle que se calmara y que yo le iba a dar todo lo que él pidiera. Y me dijo, me vas a dar todo el dinero, todas las joyas y todo lo que tengas de valor. Y me preguntó cuántas personas viven aquí. Mi niña tenía 5 años y estaba en su habitación durmiendo sola. Y mi mujer estaba adentro también durmiendo en la habitación. Y yo lo único que le dije, déjame que yo hable con mi esposa, porque si ella te ve apenas se despierte, va a gritar. Y él no quería que gritáramos. Y así fue.
Cuando yo entro a la habitación y la despierto, mi mujer se puso blanca cuando vio a aquel hombre, porque lo vio después. Primero me preguntó qué pasaba y yo le decía que no gritara. Pero entre que hablábamos, el hombre entró y la vio y ella lo vio y ella no dijo nada. Total que ahí pasamos 2 horas y media más o menos secuestrados por aquel señor en nuestra propia casa. Y aquel hombre se llevó todas nuestras pertenencias, todo. Cuando digo todo me refiero lo que eran los anillos de matrimonio, de boda, de compromiso, todo lo que era oro. El dinero se lo llevó y mira cómo Dios trabaja, que yo nunca tenía dinero en efectivo en casa, pero no sé por qué motivo en esa oportunidad tenía dinero en efectivo. Y digo eso porque si yo no hubiese tenido dinero en efectivo, aquel hombre me dispara. En una oportunidad él se dio cuenta que mi esposa le había mentido porque ella no le dio lo que él pedía, que eran las joyas. Y cuando se dio cuenta me puso la pistola en la cabeza y mi esposa me demostró su gran amor y empezó a llorar porque me iban a matar. Total que ahora lo cuento con risa y lo cuento tranquilo, hermanos. Pero después de esa experiencia, ya yo había conocido al Señor en Venezuela, yo lo he dicho cuando era niño, aunque yo estaba apartado del camino del Señor. Y yo le preguntaba al Señor, lo mismo que Marta, ¿dónde estaba, Señor? Y yo llegué a pensar, como yo me aparté de tu camino, tú no me protegiste. Como yo no soy tu hijo, tú no me protegiste. Y vivimos una experiencia desagradable al 100%. Yo empecé a sufrir de ansiedad, ya yo no podía dormir en esa casa. Y todos los días le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no lo evitaste? ¿Por qué no evitaste que esto sucediera? Y al cabo de 1 año o 2, cuando nosotros llegamos a España a vivir, eso fue seguido. Nosotros nos pasó eso en junio. En julio nos hicieron una oferta y en enero del 2008 estábamos llegando a España, a vivir a España. Y al año siguiente nos estábamos congregando en una iglesia. Y cuando nosotros empezamos a congregarnos, a leer la palabra, aquí el Señor nos dijo por qué había sucedido eso. Porque el plan de Dios era que nosotros le conociéramos. Y yo pregunto, podríamos decir, ¿y no podía haber sido en Venezuela? Claro que podía haber sido en Venezuela. Yo me podía quedar en Venezuela y conocer a Jesús en Venezuela, en una iglesia, ir a una iglesia. Pero es su manera. Es la manera como Él trabaja. Yo no tengo que discutir eso. Señor, ¿por qué lo hiciste así? Gloria a Dios, yo no quería venirme a España. Gloria a Dios porque te conocí. Gloria a Dios porque tú me trajiste aquí, me llevaste a una iglesia y me enseñaste tu rostro. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Cuando estamos orando, ¿cómo le pedimos al Señor? ¿Cómo le pedimos al Señor? Señor, ¿cómo lo hizo Jesús? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Sí, pero era Jesús, pero tú también tienes la capacidad y yo también tengo la capacidad de decirle eso al Señor. Lo que pasa es que nos cuesta. Si nosotros nos acogemos a esta palabra, nuestras esperanzas van a resucitar. Y en lugar de preguntarle el por qué al Señor, nos vamos a ir a la Biblia y con el Espíritu Santo vamos a recibir el para qué que decía la gente que teníamos que preguntarle al Señor. Todo lo que te acontezca, todo lo que te suceda, es con un objetivo, es con un propósito. Nos toca a nosotros descubrir cuál es ese propósito. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús.